Amén, hermanos. Aleluya. Pueden tomar asiento. Los niños ya están pasando a sus clases de escuela dominical. Nosotros nos vamos a quedar aquí reflexionando en torno a la palabra. Y pido que por favor estén orando para que mañana el viaje y todas las gestiones que tenemos que hacer allí en Alicante, pues todo salga bien y podamos volver el miércoles ya contentos y bendecidos. Y nuestro hermano José con su esposa, que se encuentra ahora mismo en Vitoria, ¿no?, en el País Vasco, de donde es, con la niña, pues ya prontito se puedan trasladar allí a la casa. Y ya prontito vamos a comenzar ya pues a trabajar y a poner aquello en condiciones y limpiar. Y adelante, hermanos, porque la obra del Señor no se puede detener por nada ni por nadie, ¿sí? Así es que vamos a ver en qué condiciones y qué dejaron los que se fueron y qué no dejaron, para poder poco a poco ir acondicionando aquello. Y lógicamente pues tendremos que comprar pues muchas sábanas y toallas y colchones y cubiertos y tantas cosas. Pero estoy plenamente convencido, como ya lo está haciendo, que el Señor va a ir supliendo todo, ¿verdad?, poco a poco. Y aquello va a ser una bendición tremenda para todos los que vayan. Y espero que, yo calculo que en un par de meses como mucho, aquello esté en condiciones. Hay algunos árboles que están secos, que hay que arrancar, pero luego hay muchísimos. Así que limones y naranjas no te van a faltar, Vitamina C vas a tener todo lo que quieras y más. Y seguramente hay hermanos, no solamente de aquí de casa, sino también de otros países, que ya me han llamado y me han escrito diciéndome que en cuanto comencemos las obras de restauración o de ampliación o de lo que haga falta, pues que ellos vendrían para echar una mano y para estar allí trabajando. Hay una piscina enorme, muy bonita, que lleva algunos años sin funcionar, y hay que acondicionarla, hay que limpiarla, hay que llenarla de muchos miles de litros de agua. Pero la verdad es que va a ser algo precioso. Queremos dejar una zona también, una zona así recreativa, con mesitas para que la gente pueda comer, arreglar lo que son las cocinas, los baños, los comedores. Hay unos invernaderos enormes, unos invernaderos gigantescos, que vamos a ver lo que hacemos con ellos. Hay una cooperativa que viene de Murcia todos los años a llevarse toda la producción de naranjas y de limones. También hay posibilidad de tener gallinas y conejos. Así es que hay trabajo, José, hay trabajo. Gloria a Dios. Hay hermanos de la península que son de campo, que me han dicho, cuenta conmigo si hay que ir allí a sembrar, a plantar, a arrancar o a lo que haga falta. Así que va a ser algo maravilloso. Voy a ver si puedo hacer, si no mañana, en estos días antes de venir, una conexión y grabar un poquito todo aquello caminando por las distintas zonas para que ustedes lo puedan ver. Así que nosotros vamos, hacemos nuestra parte, pero ustedes se quedan, pero pueden hacer algo y deben hacer algo muy importante, como es orar. Amén, hermanos. ¿Lo van a hacer? Amén. Gloria a Dios. Vámonos al libro del Cantar de los Cantares, al Shir Hashirim, como se le conoce en hebreo. Un libro, como decía nuestro hermano Jerónimo, del cual se habla muy poco. Y lo poco que se habla a veces no es todo lo acertado que debería de ser. Por supuesto, hay varias interpretaciones, hay varias opiniones en cuanto al objetivo de este precioso libro, pero es un libro que está dentro del canon de los 66 libros de la Biblia. Por consiguiente, si el Señor permitió que este hermoso libro estuviera entre las páginas del Antiguo Testamento, pues siempre va a ser para nuestro beneficio y para nuestro conocimiento y desarrollo espiritual. Es verdad que Salomón tuvo muchas mujeres, nunca fue a la guerra. Todas las guerras ya las había, librado su padre, por lo tanto tenía mucho tiempo para muchas cosas. Pero esta mujer, concretamente la Sunamita del Cantar de los Cantares, se ve que era como su favorita. Era la mujer del cual él estaba enamorado, y algunos dicen que este libro lo escribió en honor a ella. Pero algunos dicen que el libro va mucho más allá que simplemente una carta de amor o poesías de amor. Algunos ven al pueblo de Israel reflejado en la esposa y a Dios en la figura de Salomón. En fin, hay, ya digo, diferentes opiniones, pero en el capítulo 5, ¿sí?, el libro Cantar de los Cantares, el capítulo 5, yo voy a leer a partir del versículo 2, porque si habéis prestado atención, la lectura fue a partir del verso 9, pero yo voy a leer a partir del versículo 2, que dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama.
Esa era una de las estrofas de la canción que cantamos en esta tarde. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo me he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Cuántos dicen amén? No me digan a mí que este libro no es una belleza, ¿eh? ¿Sí o no? Es una maravilla, realmente. Si el libro refleja los tormentos que experimentaría el pueblo de Israel por el hecho de haber rechazado a su amado, a su Mesías, el libro refleja perfectamente los dolores, las heridas que experimentaría dicho pueblo por haberle dado las espaldas al Mesías, al amado. Es verdad que el Señor buscó al pueblo de Israel en muchas ocasiones. A lo largo de las páginas del Antiguo Testamento encontramos cómo muchas veces el pueblo se descarriaba y cometía adulterio espiritual, enamorándose y yendo detrás de otros dioses como Baal, Astarot, Quemos, Milcón, etc. Y Dios siempre buscando y llamando al pueblo de Israel con amor, con cuerdas de amor, a través de sus siervos los profetas. En algunas ocasiones el pueblo reaccionaba, volvía en sí y se volvía a reconciliar con el Señor, pero la cruda realidad es que en la mayoría de las veces el pueblo hacía oídos sordos y sufría las consecuencias, pues por ejemplo, del cautiverio en Babilonia y de tantas y tantas tragedias que se podían haber evitado si el pueblo hubiera sido un pueblo obediente, hubiera atendido al llamado, al reclamo de su amado. Ahora bien, aquí vemos cómo el amado viene durante la noche y golpea a la puerta donde ella se encuentra en cama. Ella reconoce su voz, ella sabe de quién se trata, quién la está llamando, pero ella presenta la excusa de que recién se acaba de bañar, recién se acaba de lavar los pies, está acostada y como que con sus palabras lo que está indicando es que no merece la pena el esfuerzo de levantarse para abrirle la puerta a su amado. Me viene a la cabeza ese texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 20, que todos ustedes lo conocen, cuando el Señor se dirige a la iglesia de la Odisea, a la última de las siete, y le dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí vemos como una iglesia, y ya no estamos en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, como una iglesia oye la voz del Señor llamando, porque lo habían dejado fuera. No sé, por lo tanto, a quién le estaban haciendo el culto. No sé si se habían convertido en profesionales de la religión y conocían la liturgia y el ritual de una celebración, de un culto, de una reunión, pero sin la presencia del Señor. Lo mismo ocurrió cuando el pueblo de Israel, o mejor dicho, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas al cautiverio. La Biblia dice que en el cautiverio el Señor le muestra una visión a su siervo, el profeta Ezequiel, y le muestra cómo la gloria, cómo la presencia del Señor se ha ido del templo y esa gloria nunca más volvió. Y es interesante ver cómo a veces el Señor nos habla, nos exhorta, nos amonesta, nos busca, llama nuevamente a la puerta de nuestra voluntad, de nuestros corazones, pero hacemos oídos sordos a la voz de Dios. Y es una tristeza ver cómo hay gente que reconoce la voz del Señor, sabe que es el Señor el que le está hablando, pero no reaccionan, no obedecen al llamado que el Señor les está haciendo.
Y les ocurre lo mismo que le pasó a esta mujer, que oyó, reconoció, pero al no abrirle la puerta a su amado se va y pierde la oportunidad de su vida de tener comunión con él. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo el privilegio de ser el único pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento, en la historia. Vieron milagros, señales, prodigios que nunca jamás ningún pueblo había visto ni experimentado. Sin embargo, cuando llegó el momento de la verdad, el momento de aceptar, el momento de reconocer y de apoyar al Mesías, le dieron la espalda. Y la palabra de Dios nos enseña que las consecuencias que vinieron sobre su vida fueron terribles, tremendas. Y la historia nos da también mucha información acerca de los muchos sufrimientos que experimentó y sigue experimentando el pueblo de Israel por haberle cerrado su corazón a su amado, al Señor Jesús. Algunos dicen, pero el Señor volverá otra vez. Claro que volverá otra vez. Hay 150 versículos en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de que Él volverá otra vez. Pablo se refirió a la venida del Mesías más de 50 veces en sus epístolas que escribió a las diferentes iglesias. Claro que el Señor volverá, es una de las promesas que Él dio. Me iré, pero volveré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Amén, hermanos. No se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor a sus discípulos, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros, pero vendré otra vez a buscarles a ustedes. En aquellos tiempos ya se corría la voz, fíjense qué tremendo, ya en el siglo I, de que el Señor estaba tardando mucho en venir. Y es ahí entonces cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tiene que escribir en una de sus cartas estas palabras: hermanos, el Señor no retarda su promesa, según algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando, anhelando que todos procedan al arrepentimiento. Amén, hermanos. Ese es el motivo principal por el cual el Señor todavía, digamos que retarda su venida, para darle oportunidad a las naciones, para darle oportunidad a la humanidad de que vuelvan otra vez a sus caminos, se reconcilien y pidan perdón de sus pecados. Pero vemos que al perder la presencia del amado, la esposa entra en una crisis de identidad tremenda. La amada enferma, entristece, se deprime y va por las calles de Jerusalén preguntando: ¿lo habéis visto? ¿Habéis visto a mi amado? La gente se queda sorprendida porque dice: ¿y quién es tu amado? La gente no sabe de quién está hablando. Ella lo conoce perfectamente, lo describe de una manera tan perfecta porque lo conoce. Sabe cómo son sus ojos, sus pies, sus brazos, su cabello, sus dientes, sabe absolutamente todo de él. Y se queda sorprendida de que los guardianes de la ciudad, los que tienen autoridad en las naciones, no sepan de quién está hablando ella. Entonces ella es herida, ella es humillada, ella es despojada de su manto, y el mundo está como loco por quitarnos el manto de la relación con Dios que tenemos, el manto de la santidad, el manto de la oración, el manto de la vida y de la vida en abundancia que el Señor vino a darnos cuando entró a nuestros corazones. El mundo está como loco por silenciar nuestra voz. El mundo no sabe de quién estamos hablando porque no lo reconocen, pero sin embargo nosotros sabemos perfectamente que el que le busca le va a encontrar. Y la Biblia dice que Él dijo en una ocasión: venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Era tan importante permanecer en la cama y perder la presencia del Señor. Es tan importante lo que haces que a veces te evita tener tiempo para orar y leer la Biblia. Esta mujer, la excusa que presenta cuando oye a su amado llamando, tocando a la puerta, es que pues me acabo de desvestir, me acabo de bañar, me acabo de lavar los pies y no me voy otra vez a levantar y mancharme los pies. ¿Y cuántas excusas presentan los creyentes hoy en día para decirle al Señor: es que no tengo tiempo para orar, estoy cansado, tengo sueño, hoy he trabajado demasiado? ¿Cuánto tiempo hace que no coges la Biblia y te aprendes 3, 4 versículos de memoria de la palabra de Dios? Volvemos otra vez a repetir las mismas excusas delante del Señor. Excusas que ella le presentó al Señor, pero que no le sirvieron para nada, porque cuando se percató, cuando se dio cuenta de que
Estaba hablando nada más y nada menos que con su amado y se levanta a abrirle la puerta. Su amado había desaparecido. No hay un versículo en la palabra de Dios que dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Cuando el Señor te habla, y el Señor sabe cómo hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Qué interesante, tal vez ustedes no son conscientes de esto, pero cuando alguien termina de compartir, hay personas que a veces se te acercan y te dicen: hoy la palabra fue toda para mí. ¿Te ha pasado alguna vez? Pero esa persona, esa hermana no sabe que hace 5 minutos otra persona y otro hermano y otro dijo exactamente lo mismo. Hoy toda la palabra, toda la predicación fue para mí. Y es que la palabra es viva y es eficaz, y cada vez que la abrimos, Dios nos habla y nos transmite su mensaje y su voluntad a nuestras vidas. Por eso, si hoy el Señor habla en alguna área de tu vida, no endurezcas tu corazón. Ríndete al Señor y dile: Señor, como dijo su siervo Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. En el Antiguo Testamento hubieron muchos momentos en los que Dios habló, muchos momentos en los que Dios quiso tener comunión con el hombre. Algunos respondieron afirmativamente a la voz de Dios y otros la ignoraron. Por ejemplo, el primer hombre que oyó la voz de Dios, ¿saben quién fue? ¿Quién fue el primer hombre que oyó la voz de Dios? Adán, ¿dónde estás? Adán se escondía de Dios. ¿Hay acaso algún lugar en la tierra o fuera de la tierra en el que nos podamos esconder de Dios? ¿Hay algún lugar donde Dios no nos vea y no nos alcance su mirada? Adán creía que se podía ocultar, que se podía esconder de Dios. ¿Y por qué lo hacía? Dice: porque oí tu voz y tuve miedo. Pero tuvo miedo porque había pecado. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y donde hay temor es porque hay desorden y porque algo malo se ha hecho, y entonces tu conciencia te redarguye, te sientes mal, te sientes aludido cuando Dios habla por su palabra. Y entonces Adán, en vez de caer postrado de rodillas ante la presencia de su Creador, prefirió huir, prefirió esconderse, ocultarse dentro de un árbol. Y la Biblia dice que Dios lo llamó y lo llamó y lo llamó. ¡Qué tremendo! Recuerdo también la voz de Dios hablando una noche, pero el sacerdote Elí estaba, el hombre, tan mayor y tan sordo espiritualmente hablando, que dice la Biblia que cuando aquel niñito, aquel jovencito llamado Samuel se metía en su aposento y le decía: dime, Señor, ¿me has llamado? Y Elí le decía: no, hijo, yo no te he llamado, ve, acuéstate tranquilo. Y en varias ocasiones volví a oír: Samuel, Samuel. Finalmente, por fin, el sacerdote Elí volvió en sí y le dijo: si te vuelve a oír, si vuelves a oír esa voz llamándote por tu nombre, dile: heme aquí, habla, que tu siervo oye. Y era nada más y nada menos que la voz de Dios. El sacerdote Elí era el sacerdote de Dios, pero no conocía la voz de Dios, no conocía la palabra de Dios, y así terminó sus días, él y sus hijos, ¿verdad? Sin embargo, Samuel escuchó la voz de Dios en la oscuridad de la noche y oyó un mensaje tremendo que al día siguiente casi que le da miedo, le da temor decírselo al sacerdote Elí. Pero él aprendió a oír la palabra de Dios porque tenía una actitud maravillosa en su vida que nosotros también tenemos que tener. ¿Y sabéis cuál es? Que no dejaba caer a tierra ni una sola palabra del Señor. En otras palabras, aprovechaba toda oportunidad que se le presentara para aprender. Aprovechaba cada oportunidad para servir. Aprovechaba cada oportunidad para oír la voz de Dios y aprender algo más de Él y poder servir mucho mejor al Señor que lo llamaba. Es interesante notar que la voz de Dios también se oyó en el Nuevo Testamento. Sí, la voz audible de Dios. Cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y allí estaba el Señor Jesucristo siendo bautizado por Juan el Bautista en las aguas del río Jordán. La voz de Dios se oyó, indicando, señalando con su dedo que ese era su Hijo amado, en el cual depositaba toda su confianza y su palabra. Pero pocos, o tal vez ninguno, oyó la voz de Dios como algunos la oyeron allí. Y más tarde se volvió a oír también la voz de Dios, pero dice que algunos pensaban que fue la voz de un trueno. ¡Qué torpeza espiritual!
Cuando Dios nos habla y no somos capaces de discernir, diferenciar la voz de Dios de otras voces. Estamos constantemente rodeados de voces, de sonidos, de coches, de sirenas, de emisoras de radio, de televisión, de gente, de niños que salen por la calle corriendo. Estamos constantemente rodeados de sonidos, pero en medio de este montón de sonidos y de voces, aprendamos a oír la voz de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que un día Dios le dijo a su siervo Abraham: vas a ser padre de multitudes y necesitas a partir de hoy dar un paso de fe. No has sentido nada, pero has recibido una promesa y tienes que mantenerte firme en esa palabra, en esa promesa que yo te he dado, de que te daré a ti y a tu descendencia una tierra, y todas las personas que en esa tierra te bendigan serán bendecidas, y todas las personas que te maldigan por el hecho de haber recibido como herencia esa tierra también serán de alguna manera u otra maldecidas. Y necesitas dar un paso de fe cambiándote tu nombre. Tienen que comenzar a conocerte como padre de naciones, como padre de multitudes. Ya sé que no tienes ni un solo hijo. Ya sé que tu esposa es anciana y estéril. Y ya sé que tú también eres muy anciano. Pero tienes que alimentar tu fe cambiándote el nombre. Porque cada vez que te llamen Abraham, Abraham, te estarán recordando la promesa que yo un día te di. Y Abraham, en fe, sin tener ninguna evidencia de nada, se cambia el nombre y el Señor lo honra y lo bendice. Y en cierto sentido, todos somos hijos de Abraham. Amén, hermanos. Algunos por la fe, otros por descendencia, otros por raza o como sea. Pero en cierto sentido esa promesa fue tan amplia que hasta el día de hoy vemos a los hijos de Abraham por todas las naciones de la tierra. Porque oyó la voz de Dios. Pero esa voz de Dios, que ya le había dicho previamente: sal de tu tierra y de tu parentela, esa misma voz que le promete ser padre de multitudes, también en una ocasión le habla y le dice que a uno de sus hijos, al que amas, a tu único hijo, a Isaac, tienes que sacrificarlo sobre un altar en el monte Moriah. Y él no duda, porque él ya sabe cómo es el tono de la voz de Dios. Porque él ya sabe discernir la voz de Dios de otras voces de la época. Y él se prepara y se levanta temprano a la mañana y camina durante 3 días con ese calor abrasador del desierto desde Beersheba hasta Jerusalén, al monte Moriah, dispuesto a sacrificar a su hijo porque Dios se lo había ordenado. Él no cuestiona, él no duda, porque él sabe que la misma voz que le habló en Ur de los Caldeos es la misma voz que le ha vuelto a hablar una y otra vez y reiteradamente. Por lo tanto, él sabe que a veces Dios manda cosas dolorosas, difíciles de cumplir, pero él siempre nos dará la gracia para poder poner en práctica su palabra. Amén, hermanos. A veces Dios nos da promesas y se nos ensancha el corazón y se nos llena la boca de risa por promesas maravillosas que además vemos que se cumplen. Pero repito, a veces también el Señor guarda un silencio o nos da una palabra o una instrucción o una guía contraria a nuestra voluntad. Pero hemos descubierto también con los años y con la experiencia que la voluntad de nuestro Dios es buena, santa, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La mujer dice que enfermó de amor porque había perdido la presencia de su amado. La presencia de su amado le daba estabilidad, producía en ella una seguridad, una tranquilidad que perdió porque su amado ya no estaba con ella. Dijo el Señor Jesucristo en cierta ocasión: separados de mí, nada podéis hacer. Y puso un ejemplo que todo el mundo conocía, porque los ejemplos que el Señor ponía, las palabras, las expresiones, las metáforas que utilizaba eran tan conocidas. Hablaba de ovejas, de semillas, de pájaros, de árboles. Y en esta ocasión habla de la vid y dice: así como el pámpano separado de la vid se muere, exactamente igual ustedes tienen que llegar al punto de entender que en el momento, en el instante en el que se separan de mí, ustedes entran en muerte y en destrucción. Qué interesante, hermanos queridos, cuando el Señor Jesucristo hablaba y predicaba su palabra, y algunas personas incluso llegaron a ofenderse con las palabras del santo, del perfecto, de nuestro Dios. Se ofendían al oír hablarle al Señor ciertas y determinadas cosas. Otros se confundían y otros se burlaban, incluso otros querían también matarlo.
Pero uno de sus discípulos le dijo: Señor, si nosotros nos vamos, ahora que te hemos conocido, ahora que sabemos el tono de tu voz, ahora que hemos comenzado a conocer tu corazón, ¿a dónde nos vamos a ir ahora si solamente tú, cuando hablas, produces en nosotros vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? Dijo Juan, uno de sus discípulos amados, que todas las cosas que el Señor hizo y que dijo no se escribieron. Hay muchas cosas que ellos sabían que no contaron nunca, milagros que vieron que no se reflejaron ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en ninguna parte. Ellos sabían cosas del Señor que jamás contaron a nadie, se las llevaron en sus corazones. Dice, porque si se hubieran escrito una por una las cosas que le vimos decir, que le vimos hacer y que le oímos decir, no cabrían los libros en el mundo. Sería imposible contener en un libro, ni la mayor enciclopedia del mundo podría resumir todo lo maravilloso que fue su vida durante sus años con nosotros. Pero lo que yo les he escrito, hermanos, si las creen, ustedes podrán tener vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se dan cuenta lo rápido que pasa la vida, hermanos? ¿Se dan cuenta? Cuando veíamos hace unos días, el domingo pasado concretamente, las fotografías del 23 aniversario de la iglesia, vimos que ya hay algunos hermanos que estuvieron años entre nosotros, que ya no están. Pasaron como neblina. Disfrutamos de sus vidas durante unos años, pero el Señor se los llevó a su presencia. Y si siguiéramos cumpliendo años y celebrando aniversarios y más, uno y otro, seguramente pues veríamos que cada vez se van notando más las ausencias de ciertos y determinados hermanos y hermanas, ¿verdad? Porque la vida pasa volando, la vida es como neblina, y cuando nos demos cuenta, se acabó y se fue. Por eso lo mejor que podemos hacer es afinar nuestros oídos para oír la voz de Dios, porque creo, y lo reitero nuevamente, y llevo desde 2020 diciendo lo mismo, y no me cansaré de repetirlo, que Dios está hablando tan claramente, tan directamente a su pueblo, por lo menos, que tenemos que prestar atención, porque todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor ya ha sido profetizado en la palabra de Dios. Ya el Señor nos lo habló, simplemente nos lo está recordando, y en algunos casos nos está permitiendo también poder ver lo que durante tantos años hemos creído y además hemos predicado. Me llama muchísimo la atención que, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay cosas que se repiten y se repiten de una u otra manera. Pero curiosamente, cuando encontramos los mensajes que el Señor le da a las 7 iglesias que el Señor decidió hablarles de una manera especial, no es que no existieran otras, por supuesto. Estaba ya la iglesia de Corinto, estaban los tesalonicenses, estaban los romanos, estaba la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero el Señor escogió a 7 iglesias que se encontraban más o menos cerca la una de la otra, en lo que se conocía en aquel tiempo como Asia Menor, Turquía sería hoy en día, para transmitirle diferentes mensajes que a través de cada uno de ellos podemos ver cómo el Señor quiere tratar con su iglesia, qué problemas se pueden evitar si hacemos caso a la voz del Señor. Y finalmente hay como una recompensa, ¿verdad? Hay una presentación a cada iglesia diferente una de la otra, hay una recompensa, pero finalmente siempre termina el mensaje a cada una de las 7 iglesias de la misma manera. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. El Espíritu Santo no ha sido quitado de la tierra, ni ahora ni nunca será quitado. Ya sé que hay algunas denominaciones que creen que en algún momento de la historia el Espíritu Santo será quitado de la tierra. No lo pueden demostrar bíblicamente, porque si se pararan a pensar lo que están diciendo una auténtica herejía. El Espíritu Santo jamás será quitado de la tierra, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es omnipresente y está en todas partes. Por lo tanto, si el Espíritu Santo sigue estando en la tierra, prestemos atención, abramos nuestros oídos a lo que el Señor nos está diciendo muy claramente cada día a través de su palabra y también, como no, de nuestra comunión con Él. Cuando esta mujer se despierta, va a la puerta y abre y se da cuenta de que su amado se ha ido,
Sí, se ha quedado el aroma, el perfume, pero no la presencia. Pues dice la Biblia que enferma de amor comienza a recorrer las calles de Jerusalén preguntando: ¿habéis visto a mi amado? ¿Habéis visto a mi amado? Y saben, cuando leía esta porción, me venía a la cabeza aquellas dos mujeres desesperadas porque tienen un problema familiar terrible que ningún rabino, nadie en esta vida les puede solucionar. Ellas saben perfectamente que su hermano Lázaro está gravemente enfermo. Ellas conocen perfectamente el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Ellas nunca molestarían al Señor por algo leve, por algo pasajero. Cuando ellas desesperadamente mandan mensajeros para que venga urgentemente el maestro a su casa, es porque saben, porque reconocen por los síntomas, por lo que están viendo, que Lázaro está gravemente enfermo y que si no recibe atención pronto por parte del maestro, puede morir. Y ellas llaman al maestro. Pero la palabra de Dios nos enseña que el Señor no vino cuando ellas querían que Él viniera, sino que llegó al cuarto día. Y para ellas fue una desilusión tan grande, porque muchas veces el Señor se había quedado a comer y probablemente a dormir en casa con María y con Marta y con Lázaro. Y además le dicen al Señor cuando le mandan aquel recado por aquellos mensajeros: el que amas está enfermo, como diciendo: oye, que no es uno cualquiera, sino es una persona que es tu amigo, es una persona que tú amas, lo amas a Él y Él te ama a ti y nosotras también te amamos a ti. Así que ven pronto porque nuestro hermano está gravemente enfermo. Repito, qué tremenda desilusión se tuvo que llevar Marta y María cuando ven que pasa un día y mirando por la ventana: ¿vendrá? ¿No vendrá? Bueno, tal vez el Señor está sanando a algún enfermo, te estará despidiendo de la multitud. Seguro que al caer la noche el Señor aparece, seguro. Pero se van a la cama y el Señor no apareció, y se levantan temprano a la mañana porque ellas saben que el Señor es muy madrugador y empiezan a otear el horizonte y se dan cuenta de que no hay señales, no hay evidencia del Maestro. Y pasa el segundo día y pasa el tercer día y finalmente la muerte se apodera del hogar de Marta y de María. El enfermo pasa de estar enfermo a estar muerto. Y pasaron tantas horas que dio tiempo hasta de enterrarlo, dio tiempo hasta de sepultarlo, meterlo en un sepulcro. Y finalmente, cuando ya la gente está destrozada, desilusionada, herida, porque te llamé y no viniste, ahora es a la inversa. Ahora no es el amado el que llama a la amada y la amada no responde. Ahora son ellas las que llaman al amado y el amado no responde. Y cuando llega el Señor al cuarto día, las dos, aquella que era muy afanada y trabajadora en los quehaceres del hogar, y la otra que parecía como más atenta a la palabra, más abierta a la palabra, a la administración del Señor, las dos como que se unen, se parecen a la hora de hablar. Y las dos le dicen al Señor: Señor, si hubieras estado aquí cuando te mandamos a llamar, nuestro hermano no habría muerto. En otras palabras, nuestro hermano ha muerto por tu culpa, porque yo te llamé. Yo te oí cuando tú dijiste: pedid y recibiréis. Yo todavía recuerdo, me retumban en mis oídos aquella predicación, aquel mensaje que diste. Yo estaba allí cuando dijiste: el que llama se le abrirá, el que busca halla, y el que pide recibe. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Yo recuerdo de memoria esas palabras. Y yo te busqué, yo te llamé, pero no apareciste. Y nuestro hermano ahora está muerto. Y ella sabía, como buena judía que era, que los muertos algún día resucitarán. De hecho, se lo dice al Señor. Jesús le dice a ellas: yo soy María y Marta, la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas dicen: sí, Señor, yo sé que Lázaro volverá a la vida, pero no ahora. Nunca más volveremos a abrazar y a besar a nuestro hermano. Nunca más volveremos a comer juntos alrededor de una mesa, escuchando tus palabras y deleitándonos contigo. Yo sé que resucitará, pero en el día postrero.
Y es entonces cuando el Señor tiene que movilizar y tiene que comenzar a romper estructuras religiosas y tiene que comenzar a acercar la fe que es como muy lejana de Marta y de María y casi les obliga, les presiona para que lo lleven al lugar donde lo han sepultado. Y entonces allí dice que se quebranta el Señor y llora el Señor, porque ellas tienen como una fe a largo plazo, pero lo ven todo negro, ven que su presente es terrible. Y solamente les queda la promesa de que mi hermano resucitará en el día postrero, pero ahora mi vida es un desastre y no hay escapatoria. Y es entonces cuando el Señor llama a Lázaro con su voz poderosa, con su voz de autoridad, y para sorpresa de todos sale de aquel sepulcro después de 4 días, demostrando el Señor que no hay nada, absolutamente nada, imposible para Él. Y lo curioso es que a los pocos días, esto es tremendo, hermanos, los religiosos de Israel, los escribas, los fariseos, querían matar también a Lázaro. No solamente a Jesús, sino también al milagro, para que no quedara constancia y nadie pudiera decir, no, yo vi cuando estaba muerto y también vi cuando resucitó. Tanto a uno como a otro lo quieren eliminar, quitar de en medio para salir con la suya. Y por eso los sufrimientos de esta muchacha que pierde la gloria, que pierde la presencia de su amado, en cierto sentido es verdad que se parece mucho a la historia trágica del pueblo de Israel. Un pueblo tan bendecido, un pueblo que fue predestinado para ser cabeza y nunca cola, un pueblo que fue creado y diseñado por las manos de Dios para dar a los demás y no tener que depender de nadie. Un pueblo que tenía que ser la luz entre las naciones. Es un pueblo que lamentablemente en este momento está como acorralado, rodeado de enemigos y cada vez más solo, sabiendo que solamente Dios es el único que puede venir en su pronto auxilio. Hermanos queridos, hoy el Señor nos vuelve a hablar y nos recuerda cosas como: estoy contigo y nunca te abandonaré. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo siempre estaré a tu lado. Yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones de la vida. Aunque andes por valles de sombra y de muerte, no temas mal alguno, porque yo estoy contigo. Y tantas cosas que hemos oído centenares o miles de veces, hoy el Señor nos las recuerda para que sepamos que nuestro amado nuevamente está a la puerta de nuestros corazones llamándonos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le abrirás o le cerrarás la puerta al Señor en esta noche? Abrirás la puerta de tu corazón y le dirás: Señor, heme aquí, cuenta conmigo, te amo, quiero estar contigo todos los días de mi vida. O le cerrarás tu puerta, endurecerás tu corazón y perderás esta oportunidad maravillosa que el Señor te está dando. En ti está la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano, ahí donde estás. Recuerda estas palabras: la voz de mi amado me está llamando. Esa voz se oye, pero solamente la pueden oír aquellos que tienen su oído afinado a la voz de Dios. Esa voz sigue hablando a la iglesia hoy en día, pero solamente la podrán oír aquellos hombres y mujeres que se han preparado para esta hora de la historia, esta hora negra, difícil, terrible, pero donde Dios sigue hablando y mostrándonos su misericordia, su gracia, su amor, su perdón, para que no vayamos por la vida solos ni tristes.